Bueno, y continuamos en Café Sin Rosca. Nos acompaña ya Carlos Jaramillo. Él es el presidente de AFEICE. AFEICE es un colectivo, digamos, de las personas que están afectadas por los créditos del ex-IS, créditos que no han podido ser solventados por diversas circunstancias, especialmente por el tema de la época de pandemia. Y bueno, y no solamente por la pandemia, sino porque realmente aquí ha habido mucha irresponsabilidad, diría yo, de parte de las autoridades del gobierno, porque estos créditos, al extinguirse el IS, pasaron a otra institución y desde ahí empezaron los problemas. Y realmente sigue pasando el tiempo y estos créditos siguen sin una solución efectiva para que las personas afectadas puedan realmente ya tener una tranquilidad e inclusive puedan tener opciones laborales, porque algunas personas que están inmersos en este problema, el hecho de tener su crédito, digamos, eh, en una condición de impago, les limita como para otros préstamos o algún tema inclusive laboral. Bienvenido, Carlos, una vez más. Estamos siempre pendientes de qué está pasando con esta problemática. Y en la anterior semana, entiendo que fue entre el viernes, sábado, la Corte Constitucional rechazó el decreto ley decretos ley económicos urgentes del gobierno. Y en ese decreto, claro, se decía y de alguna manera, el gobierno hacía una propaganda de que iban ustedes a ser tomados en cuenta en este decreto ley económico urgente para solucionar al fin estos temas de las deudas con el ex-IS. Bueno, primero la cordial de las bienvenidas, como siempre. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, mi estimado Guillermo. Gracias a las personas que se han conectado también para escuchar. Sí, como tú bien lo dices, el decreto ley que fue rechazado tenía mucha esperanza para un grupo de personas que nosotros siempre lo consideramos vulnerables, como son las personas con enfermedades raras, huérfanas, y hoy se ha incluido a las personas con discapacidad. Hablemos del tema de los aspectos positivos del decreto ley. Se sube el capital, el techo de capital, es decir, para que presenten garantías hipotecarias de $20,000 a $45,000, algo que nos parece muy bueno. Siempre estuvimos hablando de que es imposible que para alguien que tenga una deuda superior a 20,000 presente una garantía hipotecaria. Es correcto que se haya incluido a las personas con enfermedades y discapacidad para la condonación de la deuda, así sea parcial, también lo vemos positivo. No estamos de acuerdo en que sea parcial, debió haber sido el 100%. La condonación de intereses, multas, recargos y gastos administrativos es algo correcto, algo que siempre estuvimos solicitando. Pero teníamos algunos reparos en el proyecto de ley, como por ejemplo la tabla para los pagos para acceder al convenio sigue siendo un valor que se hace fuerte para las personas pagar. Recuerde que hay muchas personas que no tienen empleo actualmente y otras están con empleos momentáneos. Entonces, se debió haber revisado la tabla. No se ven los intereses que se van a aplicar en los convenios, debe ser un interés bajo. Y yo me pregunto, si el gobierno está presentando proyectos de créditos al 1% para reactivar económicamente, ¿por qué a los créditos educativos no se les baja la tasa de interés? Segundo, nuevamente tenemos la traba de que, a pesar de que se subió el techo de capital de 20,000 a 45,000, se nos pide dos garantes, mi estimado Guillermo. ¿Quién va a querer servir de garante a una persona que está en coactiva y bajo las condiciones que es esta coactiva? Es imposible. Por eso muchos de los garantes actualmente son familiares cercanos, amigos muy cercanos de la familia, allegados, que han servido de garantes. Imagínense ahora yo poder decirle a una persona: ayúdame por favor con la garantía para poder acceder a un convenio. Va a ser imposible. Entonces, hay algunos reparos, sí, hay algunas cosas positivas, sí, lo hemos dicho, y hemos sido muy respetuosos, mi estimado Guillermo,
del proceso que ha decidido seguir el gobierno, dejándonos a un lado a nosotros, a pesar de haber sido los que hemos estado en constante diálogo con el gobierno para buscar una salida. En el mes de mayo, recuerde que estuvimos justo con usted en una entrevista cuando se disolvió la asamblea. Había el proyecto de reformas a las reformas del Código Ingenios para dar un alivio. Y se disolvió la asamblea y nos quedamos sin piso hasta que se presentó el decreto. Entonces hemos decidido como agrupación ser muy respetuosos del proceso, no demostrarnos ni a favor ni en contra, porque como digo, es muy lamentable que el decreto no se haya aprobado para las personas que sí podían haber accedido inmediatamente, que es el grupo más vulnerable. Claro, pero bueno, de lo que hablábamos, las condiciones realmente no están vigentes, o sea, no se aprobó. No sabemos cuándo se pueda aprobar alguna solución real para estas afectaciones, digamos, a este grupo de gente. Pero sí hay la preocupación a nosotros sí nos preocupa de que mediante ese decreto ley emergente se pretendía también beneficiar, y ahí sí beneficiar realmente a otros sectores, porque había en marcha disposiciones, digamos, una ley de quiebras prácticamente, que beneficiaba a otros sectores. Y dentro de esta ley también se planteaba reducir los derechos de los trabajadores. Entonces, ahí, ¿qué decir frente a eso? Porque, como conversábamos extra micrófonos, si el gobierno tuviera o hubiera tenido una real voluntad de solucionar el problema, lo hubiera hecho antes. Porque a estas alturas, cuando prácticamente está de salida, pretender solucionar mezclando con otros temas, y ya vemos en lo que se ha determinado en este momento. Claro, hay que ser muy claros aquí en este aspecto, mi estimado Guillermo. Hemos hablado con ustedes en varias ocasiones y ustedes saben que nosotros estuvimos en contacto. Tal es así que el 18 de abril fue la última comunicación que enviamos a la directora de gestión de conflictos del Ministerio de Gobierno, donde planteábamos posibilidades para que el presidente vía decreto ejecutivo de alguna manera nos pueda ayudar o solventar este problema que estábamos teniendo con el tema de las coactivas, las medidas que se imponen. Y si nosotros vemos la intervención en la audiencia pública que se hace en referencia en especial a nuestro caso de créditos educativos, los magistrados son claros en decirle, si ustedes mismos, es decir, los funcionarios de gobierno, plantean que por 2 ocasiones se ha presentado esta alternativa en asamblea, ¿por qué se las presentó como un trámite ordinario y no con el carácter de económico urgente? En una de las reuniones nosotros les habíamos dicho, hagamos lo que se hizo en el gobierno anterior. Incluyamos la remisión que se está planteando hoy en el decreto ley a través de un económico urgente que ustedes planteen, porque es de aplicación inmediata. Pero nunca lo hicieron, mi estimado Guillermo. Entonces sí, ahora sí se afecta, claro, porque la gente puso mucha esperanza en este decreto ley. Pero ¿por qué dejarnos a nosotros que estuvimos todo el tiempo en diálogos permanentes con el gobierno afuera de la presentación del proyecto de ley que se presentó en mayo y de este decreto ley? Entonces, sí, hay muchas cosas que el gobierno no consideró. Hubiese sido bueno trabajar con nosotros para poder dar la importancia del caso, que ahora ya aceptan que es una vulneración. Y como ellos mismos dicen, desde el día 1 el gobierno ha estado trabajando en el tema de créditos educativos. Es decir, son 2 años, mi estimado Guillermo. 2 años en los que no le dieron la prioridad a nuestro tema, por la urgencia que tenía. Entonces, hoy ingresan un decreto ley económico urgente para ellos, pero obviamente ellos mismos dan los argumentos y dicen, hemos presentado por 2 ocasiones. Ellos mismos ponen en el decreto ley un plazo de 60 días, mi estimado Guillermo, para aplicar la norma. Entonces, ¿dónde está la inmediatez del caso? Y precisamente eso es lo que se cuestiona más, ¿no? En el informe de la Corte Constitucional, que no se demuestra el carácter de urgente. Claro, cuando usted ve la audiencia entiende un poco mejor el tema, ¿no? En la audiencia pregunta a uno de los magistrados, si es inmediato, ¿por qué tienen un plazo de 60 días para aplicar la norma? Entonces, inmediatamente ellos argumentan de que está todo prácticamente listo, que si se aprueba, en 5 días ellos ya aplican la norma.
Entonces, ¿cómo es que yo pongo en la ley, en el texto, escrito digamos, en el texto, ajá, que tienen 60 días para sacar todas las normas complementarias para poder aplicar esta ley? bueno, para la opinión pública, para las personas que hemos indagado, digamos, un poco en este decreto ley económico urgente, ahí vemos claramente una intención tras bastidores, se puede decir, de que había esta intención, entre comillas, de resolver el tema de los créditos del ex IS, pero venía con otros temas que ahí los mezclaron, que simplemente era el beneficio de esta ley de quiebras y también la reducción de derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, de despedir a trabajadores sin una liquidación como manda la ley, O que hagan convenios de pago. o que hagan convenios de pago, o simplemente no reconocer vacaciones, por ejemplo. Eso estaba prácticamente legislándose para que los derechos de los trabajadores sean reducidos. Entonces a ustedes les tomaban como una especie de señuelo, digo yo, en función de impulsar otros beneficios a otros sectores que no necesariamente son los que están realmente en esta situación que está la gente del ex-IES, sino a sectores que, bueno, sabemos que históricamente siempre les buscan beneficiar. Y ahí sí, el Estado no tiene ningún miramiento, no pone ninguna condición, sino simplemente viene los incentivos, entre comillas, o los salvatajes que ya hemos visto a través de la historia que han ido sucediéndose con algunos gobiernos. Claro que es así, mi estimado Guillermo. Es importantísimo recalcar también que en este caso hablan de que van a recuperar 49 millones de capital. Claro, siempre hemos dicho que no queremos que se condone la deuda para las personas que no tenemos enfermedades o discapacidad. Solo los intereses, multas, recargos y gastos administrativos, que es lo que realmente nos está ahogando. Pero cuando el funcionario de gobierno dice, vamos a recuperar 49 millones de dólares, porque esa es una de las características de un decreto económico urgente, no es inmediato, mi estimado Guillermo, porque la gente va a firmar convenios a largo plazo. Entonces, Claro. no es que es inmediata la recuperación de 49 millones de dólares. Entonces, como usted bien lo dice, se han hecho el Estado, hablemos del Estado, han hecho como es, remisiones, han condonado deudas con el Estado para grandes grupos corporativos. Mas, sin embargo, a nosotros no entendemos cuál es el tema de que se conversa, se hace una ley de remisión, pero seguimos. Entonces, este decreto es claro en su texto, ¿no? Dice alivio. Pero mientras no se reforme el Código Orgánico Administrativo, mi estimado Guillermo, el tema va a seguir. Porque acuérdese que también el decreto dice que por una sola vez podrán acogerse a este convenio. Es decir, si mañana alguien vuelve a caer, ¿qué le van a aplicar, mi estimado Guillermo? El Código Orgánico Administrativo. Así es. Y el pago total de la deuda. Entonces, no es que esto era una solución definitiva. Además, algo que a mí me llamó mucho la atención, cuando dan sus argumentos, prácticamente aprobada la ley, nosotros íbamos a tener hasta empleo, porque nos reactivábamos económicamente, nos borraban del buró de crédito, podíamos acceder a créditos y hasta teníamos empleo, porque eso es lo que ellos argumentaban, que aprobando esta ley íbamos a tener. Me pregunto, ¿cómo nos iban a dar la posibilidad de trabajar? Eso es una ¿Cómo buena nos pregunta. aseguraban? Claro, ¿cómo nos aseguraban que nos iban a dar empleo? O sea, no es suficiente hacer una declaración, pues así conste por escrito. Tiene que haber los mecanismos para decir, bueno, les vamos a dar empleo en el sector público, tantos puestos, o hemos hecho convenios, qué sé yo, con el sector privado, y aquí hay tantos empleos disponibles. Eso no está dentro del Correcto. texto. Entonces, el decir que nos van a dar empleo, ok, correcto, pero ¿cómo nos van a dar empleo? ¿Cómo se garantiza que hay un empleo? Entonces, sí, es preocupante que mediante decreto ley ahora se le dé el carácter urgente. Sí, aplaudimos que ahora se dé y se reconozca la condición de vulnerabilidad de este sector. Pero imagínense, cosa curiosa, ¿no? Apenas la Corte da su dictamen no favorable, los afectados comienzan a recibir correos de los abogados externos diciéndoles que en vista de que no ha habido dictamen favorable, por favor,
acérquense en arreglar con convenios de O pago sea, inmediatamente. nuevamente a apretarles, Sí, como se dice exacto. comúnmente. Entonces Pague, 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 pague. es extraño, ¿no? Que el mismo día ellos ya tenían preparados los correos para coger y comenzar a intranquilizar a las personas con este tema. A presionar con las cobranzas. Y aquí el modo de cobranzas es prácticamente amenazar. O sea, Claro, solamente falta que haya una amenaza ya de atentar contra la vida o algo así, porque a veces realmente el tono de la gente que ejerce cobranzas es ese, ¿no? claro. Ahora, en lugar de disolvernos a nosotros como agrupación para tener un grupo que les respalde a la gestión de gobierno, lo que debieron haber es seguir trabajando con nosotros. A pesar de las discrepancias, de las acusaciones que yo fui víctima, mi estimado Guillermo, usted sabe, Ujú. y que siguen las acusaciones, ¿no? Sin fundamento. Es la única manera de atacar. ¿A qué funcionario público le va a gustar que el ciudadano se organice y presione por una solución? Ujú. Entonces, yo no tengo ningún problema en tener que volvernos a sentar para buscar una salida. Ahora, ¿qué salidas habría? Retomar el tema las reformas al Código Ingenios que estuvo en la comisión para debate, que eso sería inmediato si es que realmente existe la voluntad del gobierno, volver a discutir eso, inmediatamente se posiciona en la Comisión de Régimen Económico y buscar ahí la salida. Ya. Esa es una, ¿no? La otra es que nosotros como ciudadanos plantear una alternativa de ley como iniciativa ciudadana para que se pueda presentar en asamblea y si es que realmente el gobierno tiene la voluntad de ayudar, mi estimado Guillermo, se puede hacer como hace muchos años atrás se hizo la compra de cartera para los préstamos hipotecarios. Ujú. Entregar créditos al 1% a todo el universo de créditos educativos que están en recuperación de cartera en el Banco del Pacífico o en coactiva del Banco del Pacífico y coactiva del Cenecit, para que el Ban Ecuador compre esa cartera al 1%, con mejores plazos, y eso sería una buena salida. Esa es otra O sea, alternativa. ustedes en todo caso tienen alternativas que han sido planteadas, que van a seguir siendo conversadas, digamos, y siempre buscando la solución. Bueno, yo creo que por el momento vamos a cortar Claro. la entrevista. Nos hemos quedado más del tiempo necesario, pero no necesariamente con esta entrevista, sino con las otras también. Entonces, ya para cerrar este espacio, y siempre invitándoles a que nos den las novedades y sigamos tratando del tema. ¿Cuál sería el mensaje final a la gente que está interesada sobre todo en este tema? Bueno, el mensaje es que nos sigamos uniendo, que sigan todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales, que ya conocen en Facebook, en Twitter, y que busquemos la manera de volver a juntar otros grupos que también están en esta situación y vayamos atrás de estas soluciones que he comentado hoy, que hay tres soluciones. Volvemos a hacer el llamado al gobierno, a pesar de las diferencias que hayan. Aquí lo que hay que buscar es el bienestar de las personas que están afectadas, volvernos a sentar y trabajar sobre estas alternativas que yo le estoy mencionando hoy, mi estimado Guillermo. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con Carlos Jaramillo, presidente de AFEICE. Y nosotros volvemos después de un cortecito y están con nosotros preparando las noticias Anita y Eric.